Hola, buenas tardes. Soy Laura González Alonso, mentora del programa de acompañamiento Código Escuela 4.0 y estamos asistiendo al seminario web del REA de Educación Primaria, Plan de Fuga. Como en otras ocasiones, me gustaría daros la bienvenida y agradecer vuestra participación y que acudáis un día a esta hora cuando en los coles estamos siempre tan ocupados y tenemos tantas reuniones para la multitud de actividades que se realizan. Al igual que en el seminario anterior, tendremos los micrófonos y cámaras desactivados para garantizar una mejor experiencia y porque recordad que el seminario será grabado para aquellas que no puedan asistir en directo. Recordad que no es necesario que vayáis abriendo todas las webs que yo os vaya mostrando, todo lo que os vaya enseñando, que lo importante es que vayáis prestando atención para que seáis capaces de replicarlo cuando llegue el momento. Antes de continuar, de nuevo, quiero que verifiquéis que todos los participantes estáis en el lugar correcto y ese es el recurso educativo abierto, el REA, de educación primaria, plan de fuga. Ya que los micros estarán cerrados, podéis ir dejando las preguntas en el chat, las iremos respondiendo poco a poco. En esta ocasión contamos con una mentora de apoyo que se llama Reyes, que podrá ir respondiendo también las preguntas que tengáis. Tal y como indicamos en el seminario anterior, toda la información sobre el acompañamiento está publicada en el apartado de esta convocatoria en nuestra web. Vamos a recordar rápidamente dónde está. Si tecleamos en Google Código Escuela Extremadura y clicamos, nos aparecerá, nuestra web. Si accedemos hasta recursos, veis, acompañamiento, nos vamos al acompañamiento de esta convocatoria, el 25-26, y ahora tenemos el acompañamiento, que es una presentación, y el calendario. Recordad que todas las fechas importantes están en este calendario. Como apreciáis, nos aparece hoy el seminario que tenemos, ¿vale? Y ahora volvemos al recurso. Si alguien tiene problemas, pues muy fácil, nos vamos a recursos y a REA, ¿vale? Recurso educativo abierto. Y aquí aparecen todos los que se han realizado desde Código Escuela Extremadura. Nosotros vamos a ir directamente a plan de fuga. Recordaros que podemos acceder al recurso o que tenemos el canal de Telegram en el que podemos resolver dudas, pero también podemos hacer sugerencias a algunas actividades. Como veis, hoy ya en el cronograma encontramos el día 6 de octubre y podemos clicar, es el seminario anterior, para las personas que no lo hayan visto en ningún otro momento, ¿vale? Vamos a acceder al plan de fuga, a nuestro recurso. Insisto, no hay que estar logueado en Escolarium para acceder a él y a ninguno de los recursos creados, todos están en abierto, no tendréis problema. Recordad que si nos vamos hacia la izquierda, en el margen superior izquierdo, tenemos la información del recurso, que si podéis leer, lo subrayo para que lo veáis, está diseñado para trabajar competencias matemáticas, digitales y sociales a través de actividades interactivas y creativas relacionadas con la planificación de rutas seguras y el uso de la tecnología. A pesar de que se oriente para cuarto de primaria, se puede llevar a cabo con cualquier edad, siempre teniendo en cuenta el grupo de alumnado al que nos dirigimos y que sea viable para ellos. A través de él integraremos el pensamiento computacional y la programación en nuestra metodología de enseñanza. En el pasado seminario, en el del 6 de octubre, el correspondiente a la actividad 1, detallamos información esencial sobre el
el programa de acompañamiento y sobre este recurso en concreto. Si necesitáis consultarlo, recordad acudir al cronograma y clicar sobre el vídeo que os he enseñado. El seminario de hoy corresponde a la actividad número 2, una actividad que vais a implementar en codocencia con el mentor o mentora en el primer día, en la primera jornada, de Código Escuela en vuestro centro, siguiendo el calendario acordado que ya está acordado con los equipos directivos. Si no sabéis la fecha, si no las conocéis aún, preguntad que os lo deberían de comunicar. En la actividad anterior, en la actividad número 1, diseñamos un itinerario de evacuación sobre el plano, o bien sobre el plano que os dimos, sobre el plano real del centro o sobre el plano que diseñaron los alumnos y alumnas, depende de la actividad que hayáis hecho. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero en Scratch. En esta ocasión la actividad se llama Nos convertimos en un personaje animado y vamos a ver qué es lo que haremos. Como siempre tenemos una presentación de la actividad, un antes de, un comenzamos y un después de. Y la actividad, la presentación, comenzamos con una pregunta para picar la curiosidad del alumnado. Y es, ¿podremos hacer que un personaje siga una ruta segura similar a la que diseñamos en la actividad anterior? Pues con un poco de paciencia probablemente. Sí, vais a ver que es muy sencillita, que se parte de lo básico y que se van explicando cada uno de los pasos muy secuencialmente para que nadie se pierda, ¿vale? Recordad los botones de accesibilidad y para aumentar o disminuir el tamaño de la fuente o el fondo, si tenéis algún alumno o alumna que requiera esta adaptación. El antes de, recordad que es dirigido a los docentes. Contamos con una justificación, por qué vamos a realizar esta actividad, una serie de objetivos. En este caso, introducir conceptos básicos de programación, como secuencias o eventos, es un objetivo prioritario, ¿vale? Si observáis, ¿veis que la palabra avatar está subrayada? Pues es porque tiene una pequeña definición que podemos mostrar al alumnado para que la sepa. En este caso, avatar, utilizamos avatar como sinónimo de sprite, objeto, personaje, es quien va a protagonizar la programación en Scratch, ¿vale? ¿Qué necesitamos preparar? Muy importante para esta actividad es que tengamos ordenadores con conexión a Internet. Digo ordenadores y no tablets porque es más fácil trabajar con un ordenador que con una tablet en el entorno de Scratch. Sin embargo, si lo que tenemos son tablets, pues trabajaremos con ellas y ya está, ¿vale? El problema es que a veces con las tablets se queda, no podemos ver toda la pantalla de Scratch y tenemos que estar casi siempre utilizando los márgenes inferiores para desplazarnos, pero no hay problema. El panel, para ir mostrando las demostraciones o para ir enseñando a nuestro alumnado los pasos que hay que ir dando, y hojas y lápices por si quieren tomar nota, es bastante interesante. Y luego, si queréis realizar la actividad de ampliación que se propone en el después de, necesitáis fotos del alumnado y un plano digitalizado del centro, ¿vale? Haré hincapié en que es bastante importante, no solo para esta actividad, para cualquier actividad que diseñemos y que necesitemos utilizar tecnología educativa, que comprobemos el correcto funcionamiento de los dispositivos con antelación. Que las tablets o los ordenadores, los dispositivos que utilicemos, que estén cargados, que tengan conexión a Internet. En este caso no lo necesitamos, pero en otros a lo mejor necesitamos alguna app pues que esté descargada, ¿vale? Que lo comprobéis. En esta actividad en concreto es recomendable que si queremos que el alumnado guarde el proyecto que vamos a generar en Scratch, que tengan creada su cuenta en Scratch, su usuario y contraseña. Os recomendamos que este usuario y contraseña
Se crea a partir de una cuenta de correo Educaret, ya que son cuentas seguras, y que se lo comuniquéis a las familias para que conozcan el usuario y contraseña, porque sabéis que si ya cuando estamos con Rayuela o estamos con el correo, a veces, pues no me acuerdo del correo o no me acuerdo de la contraseña o se me ha olvidado, pues que por lo menos alguien en la familia recuerde este usuario y esta contraseña para que en actividades futuras, nosotros en la actividad 3 sí que necesitaremos que estén logueados en Scratch porque tendrán que reinventar un proyecto. En esta actividad no es necesario, por eso no os lo voy a explicar, pero sí que es recomendable que lo vayáis haciendo. El desarrollo, hay 5 puntos claros. Primero se hace una pequeña introducción explicando lo que es Scratch. Se crea el avatar y el escenario. Se hace la programación por bloque. Y por último, se van añadiendo los elementos matemáticos. Veréis ahora si hay que dar tantos pasos, si hay que colocar en un punto o en otro, para que lo veáis. Los consejos, que son los de siempre. Sí, hay un pequeño vídeo, si queréis ver, que podéis mostrar, y es bastante sencillo. Y la ficha, como siempre, ¿vale? En la ficha vais a ver que aparece una cuadrícula de 4×3, porque creíamos que es importante para que el alumnado conozca dónde se sitúa el avatar y pueda irlo haciendo por bloques. Pero para hacerlo un poquito más fácil, al final en el comenzamos decidimos poner una imagen que lo simplifique, pero que requiera que el alumnado, pues eso, sepa cómo se debe de mover el sprite por el escenario. Disculpad. Mirad, antes de continuar, al comenzamos, veo que Reyes ya ha comenzado, pero por si alguien no está siguiendo el chat y tiene esa duda, ¿podemos trabajar en grupo los proyectos? Claro que sí, en codocencia. Lo vais a ver también al final, que os lo voy a explicar con la evaluación. Podéis trabajar en grupos, pero evaluamos individualmente. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los miembros del equipo, del grupo, tiene que enviar su formulario individualmente. Aunque obviamente si trabajáis en codocencia, pues las respuestas sean muy similares. Y vamos a pasar al comenzamos. Como veis, aquí aparece también Sprite subrayado. Voy a esperar que se cargue bien la página, que no aparecía. Tenemos una serie de pestañas. ¿Qué vamos a hacer? Programar con Scratch una ruta de evacuación. ¿Qué necesitamos? Lo mismo que hemos marcado con antelación en la hoja del docente. Y ahora ya nos dice el paso a paso, ¿vale? Para no tener que andar yendo y viniendo al recurso, primero decimos que se descargue en el fondo para el trabajo. Quizás esto sea uno de los aspectos más complicados. Vais a ver por qué. Vamos a descargar. ¿Veis que aparece abrir con zip extractor? Dice que si lo queremos descargar en zip. Yo no quiero en zip. Entonces doy sobre la imagen, habéis visto, y ya me puedo descargar el PNG, que es el tipo, el formato de la imagen que luego sí que subiré a Scratch. Cierro. Y ahora nos vamos a Scratch. Bueno, nos he comentado que para esta sesión
lo ideal es que el alumnado trabaje en pequeños grupos. Nosotros proponemos en pareja, pero que sean pequeños grupos para que todos puedan, todos y todas puedan experienciar, o sea, experimentar al máximo con Scratch. Si tenemos grupos de 4 o 5 y cada uno tiene una labor, una función, siempre alguno se quedará un poco rezagado y no trabajará con Scratch lo que nos gustaría. Pero dependemos del número de equipos que tengamos para llevarla a cabo. Entonces, pues como veáis. Y después accedemos a la web de Scratch, ¿vale? Voy a esperar que se os cargue. Como veis, si el alumnado ya tuviese usuario y contraseña, iniciaría sesión con él y ya está. Que de momento vemos conveniente que no, pues podemos dar a crear o empezar a crear, ¿vale? En ambos nos saldrá lo mismo. Scratch siempre nos da unos tutoriales. Son estas imágenes, estos vídeos que veis abajo en verde. Cerramos y ya está, ¿vale? En algunas ocasiones, cuando no se ha abierto nunca Scratch, estos bloques aparecen en inglés. Sería tan fácil como irnos a herramientas, a Settings, Language y poner nuestro idioma. ¿Que queremos que aprendan en inglés y nos merece la pena? Pues lo dejamos en inglés y ya está, ¿de acuerdo? Como veis, aparecen 3 zonas en la pantalla muy diferenciadas. La primera zona, la de la izquierda, es la de los bloques, la del código. La zona central, que es la zona de programación. Si veis en la zona de programación, en la esquina superior derecha, tenemos el personaje, el sprite, que programaremos. Y después encontramos la zona del escenario, de los fondos, en la que añadiremos los sprites y los fondos. Mira. Aunque luego pondremos otro personaje, os explico un poquito. Mirad, la zona del código de los bloques, todos los bloques que tienen la misma finalidad, aunque sean funciones distintas, tienen el mismo color. Todos los de movimiento son azules, son los que vamos a utilizar hoy. También utilizaremos algunos de apariencia, son lilas, ¿vale? Utilizaremos uno de evento, porque nuestro puzzle comenzará haciendo clic en la bandera. Podemos empezar las programaciones de diferentes maneras. Vamos a empezar de la manera más sencilla. Y los bloques de control, que son más naranjas. ¿Veis? Todos son naranja. Utilizaremos hoy esperar y repetir. En este caso, ¿vale? Después aparece la zona de disfraces del avatar que tengamos. Os lo voy a explicar con el gato, que es el de Scratch, pero luego con el que nosotros pongamos Every Walking será igual. El gato, como veis, está orientado hacia la derecha. Si en el caso de nuestro centro queremos que el gato simule el movimiento en la actividad de ampliación hacia la izquierda, es tan fácil como, ¿veis en el primer disfraz? Lo voy a duplicar y lo tengo aquí. Y si veis, al lado de la papelera tenemos 2 flechitas. Pues ya le pondría hacia el otro lado. Con el segundo disfraz haría lo mismo. Y le pongo hacia el otro lado. Y entonces el movimiento le simularíamos, ¿veis? Hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Y los sonidos. En este caso aparece el sonido del gato que hace miau y ya está. Nosotros no vamos a meter sonido. Si quisieseis que hubiese sonido, que es lo que se propone en la actividad de ampliación, en lugar de ser el sonido del personaje, debería ser un sonido diferente, por ejemplo, de una alarma, ¿vale? Aprovecho porque, mira, debajo del escenario
donde tengo la flecha, si lo veis, pone el nombre del objeto. Si hacemos la actividad de ampliación y añadimos el objeto o la foto de un alumno en concreto, podemos ponerle su nombre. Como veis, aparece que está en XY00. ¿Por qué sucede esto? Porque el escenario en Scratch está dividido en un eje de coordenadas, X, Y, que entiendo que eso es muy difícil de explicar al alumnado. Y está en 00 porque está en el medio. Si nosotros lo desplazamos hacia la izquierda, veis que cambia, pone menos 202 la X, porque nos hemos desplazado la X hacia la Y negativo, y la Y también está negativo porque baja. El eje X es en la horizontal y el eje Y en la vertical, como un eje de coordenada habitual. ¿Veis el tamaño? Pone el 100%. Si quieres que sea... la imagen que estás compartiendo, por favor, que sigues en sonido. Ay, perdón. Nada, para que lo veamos bien, lo de las coordenadas. Disculpa. El tamaño. Las coordenadas lo veis. Si yo le voy moviendo, va cambiando el número automáticamente. Luego vais a ver que estos números automáticamente se cambian en movimiento. Conforme yo vaya moviendo al sprite, al objeto, el movimiento en algunos apartados, en algunos bloques concretos, se cambia también. El tamaño, porque a veces nuestro sprite es más grande o más pequeño de lo que necesitamos. Solo tendríamos que cambiarlo aquí, ir probando, ¿vale? Y dirección 90, voy a poner el otro disfraz porque es el que tenemos siempre, el de la derecha. Dirección 90, en este caso va a ir andando así por la horizontal, pero en algún momento lo vamos a tener que girar para que suba, porque se va a desplazar por aquí, por la pared. Va a ir de izquierda a derecha, de abajo a arriba y luego va a salir. Y luego lo vamos a tener que volver a poner en dirección 90, ¿vale? Y ahora pues vamos con la actividad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, subir el escenario, mirad. Para elegir el fondo, podemos elegir un fondo desde la galería de Scratch, que no es nuestro caso, podríamos dibujarlo, podríamos pedirle a Scratch que aleatoriamente nos dé el que quiera, o podríamos cargar un fondo, que es lo que nosotros vamos a hacer hoy, porque vamos a cargar el fondo que tenemos. Un momento. Ay, disculpa. Veis que ya aparece el fondo que yo he cargado. Si comprobáis, o sea, si os dais cuenta, disculpa, en la izquierda nuestros bloques ya son diferentes. Antes ponía código, disfraces y sonido, pero ahora aparece fondos, ¿vale? Tenemos nuestro fondo. Podríamos programar el fondo, que en algún momento con nuestro fondo, que nuestro fondo realice algunas acciones, ¿veis? En la zona de programación nos aparece el fondo. No va a ser el caso porque, como os he dicho, es una programación bastante sencilla, pero para que lo sepáis, porque si el alumno o la alumna cuando está programando se despista y en lugar de programar al sprite, programa el fondo, pues nuestro sprite, el personaje, no hará lo que queremos que haga, ¿vale? Y ahora vamos a el sprite. Tenemos el gato, como os he dicho, no queremos el gato, lo eliminamos dando en la papelera, nos dice que si estamos seguros y ahora elegimos un objeto. El objeto en nuestro caso va a ser... Espera, Laura, que hay una pregunta sobre dónde le has dado antes con el escenario, creo. A ver, un momento. Disculpa.
¿Dónde le he dado? Mira, para ver el... Voy a quitar esto de aquí. El fondo, para añadir un fondo, tenemos en elegir fondo. Si veis ahí en la esquina inferior izquierda, derecha, perdón, tenéis lo primero que sería elegir un fondo de la galería de Scratch. Lo segundo que sería dibujar nuestro propio fondo. Lo tercero que sería que Scratch aleatoriamente nos dé el fondo que quiera. Y lo último, el de la flechita, cargar el fondo que nosotros queramos desde nuestra galería de descargas. Si la pregunta se refería al objeto, es lo mismo. En lugar de en la parte del escenario, en la parte de personajes, de sprite, de objeto. Y tenemos las cuatro opciones mismas. Elegir un objeto de la galería de Scratch, que es, en este caso es el que yo he elegido, de Scratch. Pintarlo, que a Scratch nos ponga aleatoriamente el que desee, o subir uno. Si queremos hacer las actividades de ampliación con fotos de nuestro alumnado, esa sería la opción que deberíamos elegir. Subir un objeto, ¿vale? Como veis, el tamaño es bastante grande, que es lo que os he dicho antes. Pues en lugar de 50, yo voy a elegir, por ejemplo, 60. ¿De acuerdo? Y lo voy a situar desde donde quiero que salga. En este caso, desde aquí. Si apreciáis, como aquí arriba está el objeto y tengo marcado los de movimiento, directamente un bloque, os lo pongo aquí aunque luego lo volvamos a poner. Ir a X menos 198 y menos 102. Automáticamente me dice dónde quiero que se sitúe el personaje, ¿vale? ¿Qué es lo que hará nuestro personaje? Para que veáis. Pues va a venir por aquí, va a venir plin, plin, y se irá. Es una ruta de evacuación muy sencillita. Es verdad que vosotros podéis complicarlo y hacerlo mucho más difícil, pues si salen desde el... No más difícil, mucho más difícil, pero sí es verdad que nosotros hemos hecho lo más sencillo para que luego, una vez que el alumnado ya sepa hacer esto, sí que sea capaz de hacerlo más difícil, pues comenzando desde un sitio o en lugar de apuntando hacia la derecha, que apunta hacia la izquierda, como os he dicho. ¿Vale? ¿Y qué es la programación que tenemos que hacer? Pues mira, lo primero, como os he dicho, en eventos, siempre ahora al principio, cuando empecemos a trabajar con Scratch, lo más sencillo es que nuestro puzzle, que es lo que se tiene que crear en Scratch, se crea al hacer clic en la bandera. Es lo más sencillo. Como queremos que el objeto, que el personaje siempre esté aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues que ir a X, y la posición que nos da. Nosotros en el comenzamos, si nos vamos al recurso, a lo mejor ponen unos números distintos, pero a vosotros aparecerán otros diferentes dependiendo de dónde los situéis. Si yo hubiese subido un poquito más a Birdwalking, me saldría un poco más arriba, saldría la I diferente, ¿vale? Pero no pasa nada. Y para que esté orientado hacia la derecha, tengo que decir que apunte en dirección 90. ¿Vale? Para que no empiece súper rápido y podamos apreciar bien el movimiento, os recomiendo que pongáis que esperen 2 segundos para no ponerlo, no alargarlo tampoco mucho más. Mirad, no os he explicado que aunque el sprite se mueve por pasos y a lo mejor dice 10 pasos, la pantalla, lo que es el espacio, el escenario, se divide en más de 300 pasos. Entonces tendremos que utilizar una secuencia que la repita varias veces. Mira, lo voy a cargar por fuera para que luego veáis cómo se duplica y las vayamos metiendo, ¿vale? Para hacer que se desplace de aquí, de izquierda a derecha, tenemos que repetirlo 35 veces, ¿vale? ¿Y qué haremos? Que se mueva
10 pasos. Mira, ¿veis? He hecho una prueba para que veáis cómo son los 10 pasos 35 veces. Os vale también para que calculen. ¿Y qué es importante para que aparentemente se mueva? Que cambie de disfraz. Como no vamos a elegir uno u otro, vamos a decir solo siguiente disfraz y que el programa solo vaya cambiando, ¿vale? Mira, vamos a duplicar este bloque 2 veces y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya estaríamos al final. Mira, vamos a probarlo. ¿Veis? Nos hemos quedado un poquito cortos, pues podríamos poner un poquito más. Pero bueno, en esta primera prueba lo vamos a dejar así. Como ahora queremos que parezca que suba, ¿qué tenemos que hacer? Pues girarlo. Entonces vamos a girar hacia la derecha, para no complicarlo, menos 90 grados. ¿Vale? ¿Y ahora qué tendrá que hacer ahí? Porque queremos que suba. Pues vamos a poner esto. Pero el alumnado tiene que ser consciente de que en horizontal no es la misma distancia que en vertical. Entonces, en lugar de repetir 35 veces, vamos a poner, por ejemplo, 22. Tiene que ser más de 20, ¿vale? Para que suba y sí que salga. Vamos a ver qué es lo que llevamos hasta ahora. ¿Veis? Ahora, ¿qué tendría que hacer de nuevo nuestro sprite? Volverse a poner recto. ¿Cómo lo hacemos? Pues volviendo a girar hacia la derecha. En este caso estamos otra vez a 90 grados. Y repetir otra vez el movimiento. Como aquí solo queremos que salga, con ponerlo 10 veces vale. Y mirad. Ya estaría. Ya hemos conseguido que nuestro sprite, que nuestro avatar, realice una ruta segura, una ruta de evacuación, que es lo que enlazamos con la primera actividad. Un momento. Si queréis, si vuestro alumnado está preparado, pueden hacer esta actividad que es un cambio sencillo de unidad, pues pasar de kilómetros a metros, de hectómetros, qué unidad tendría que ser. Es una actividad muy sencillita, pero que os puede servir para evaluar un poquito si el alumno o la alumna pues conoce los cambios de medida, ¿vale? Y ahora, una manera fácil y rápida de evaluar si el alumnado ha hecho todo lo que necesitábamos, o sea, todo lo que se requería en la actividad, es realizar el diario de aprendizaje, que nos va a servir también de evaluación para luego para nuestras evidencias. En este caso, el diario de aprendizaje le pregunta si el tema le parece interesante, si ha aprendido, si sabe trabajar con Scratch, si es capaz de trasladar el itinerario que ha hecho en papel a Scratch, si la secuencia final le ha funcionado, si en caso de trabajar en pareja o en equipo si ha trabajado bien y si se ha sentido bien. Y hemos creído oportuno también valorar si trabajan bien en equipo, pero esto depende de cómo trabajéis en la clase cuando la lleváis a cabo. Y ahora que el alumnado nos diga qué es lo que le ha resultado lo más difícil o si tiene algo más que decir, si le gustaría aprender algo más. Vais a ver que en algunos momentos quieren seguir practicando y les puede venir bastante bien porque si hacéis la actividad de ampliación con un plano real o con su imagen real, pueden ver cómo se mueven dentro de vuestro centro. Y por último, Laura, ¿nos puedes explicar cómo se descarga, mostrárnoslo para que lo vean? El proyecto de ejemplo, por favor. Sí, claro que sí.
simplemente hacemos clic y nos aparece ya el proyecto hecho, ¿vale? Lo he hecho a lo mejor muy rápido porque he clicado sobre ver dentro. Y una vez que nosotros lo tuviéramos hecho, ¿cómo lo compartiríamos? El alumnado. Imagina que como profesor he terminado el proyecto y lo quiero compartir para que lo vean otros compañeros o con un blog de clase o algo así. Tienen que estar logueados, Reyes. Es que ahora mismo no estoy Pero siempre podríamos darle a la opción de compartir. Es verdad, es que estás haciendo Es la que no estoy, demostración sin claro, estoy estar... haciendo la demostración sin estar logueado. Tendríais que estar logueados y lo podríais compartir perfectamente como está sugiriendo Reyes. Es por no entretenerme. Sí, solo es que era una pregunta del chat. Ah, disculpa. Vale. ¿Necesitáis que nos logueemos o entendéis que se puede compartir sin problema una vez que estéis logueados? Vale, ellos ya están dados de alta, probablemente lo tengan una visión diferente y lo vean rápido. Vale. Y ahora pasamos al después de, que como ya os he comentado, se propone pues que realicen la actividad con la imagen real de centro o con las imágenes reales de alumnos y alumnas. Que sería curioso también si pudiesen insertar un sonido para insertar una alarma y que tras esa alarma el sprite, el objeto, se desplace por el escenario, ¿vale? Por el fondo que pongamos. Algo novedoso, este curso es la presentación de evidencia, que el curso pasado solo hubo que presentar evidencias durante las actividades no acompañadas, pero este curso también habrá que presentar una evidencia durante las actividades acompañadas. Es un formulario, es similar, siempre similar. Os lo muestro un poco, os recomendamos que leáis antes de realizarlo, que lo leáis, que veáis qué es lo que se pide para que no vayáis a ciega y os cueste salir y entrar repetidas veces. Lo cumplimentáis una vez, como lo voy a hacer yo, y al final dais a borrar para no tener que enviarlo y ya está, ¿vale? Recordad que la recogida de evidencias de la primera actividad finaliza el miércoles, que no lo pospongáis más porque no se recogerán evidencias una vez se pase ese plazo, porque una vez que se pase ese plazo empezaremos a recoger las evidencias de la segunda actividad. Mirad, el formulario es sencillo, si ya lo habéis rellenado, os dice si queréis registrarlo con la cuenta que sea, yo en este caso es la mía de mentor. Mirad, nos pide unos datos básicos. Yo para hacerlo rápido he puesto solo eso. Apellido, nombre del centro, etapa, grupo con el que participas, número de alumnos, el REA que se elige. Bueno, pues esto nos salvamos, da igual. Y el objetivo. Objetivo tenéis muchos tenéis 5 o 6 en el REA, seleccionáis el que más creáis que se adapta a lo que estáis haciendo. De nuevo pues, explicamos un poquito la codocencia, que algunos habéis preguntado si se puede hacer eh, eh, con otro codocente, además del mentor, pues podéis hacerlo con otros, obviamente. Pero ahora, si trabajáis en codocencia, os dirige a una pregunta, a una respuesta, y si no trabajáis si trabajas solo con tu alumnado, te dirige a otra. Vamos a ver las primeras, por ejemplo. ¿De qué tarea te encargaste? Si habéis repartido las tareas, cómo decidisteis que os agruparíais, qué criterios decidisteis, fuisteis el encargado. Bueno, yo voy a poner así.
de todo lo trabajado, ¿qué fue lo más difícil para el alumnado? ¿Cómo respondió a la preparación previa? Nos pide ya que adjuntemos una imagen de la preparación previa. Voy a poner una cualquiera. ¿Qué dificultades tuviste como docente para realizar la actividad? En un par de líneas, ¿cómo lo valoras? O sea, algún otro aspecto que quieras sugerir, alguna propuesta que quieras dar. Y por último, el instrumento de evaluación, que yo en este caso, pues os he dicho que el diario de evaluación podría ser un buen instrumento de evaluación. Tendríais que hacer una foto y subirla, ¿de acuerdo? Si no realizamos, voy a volver atrás. Vais a ver que las preguntas son muy parecidas. Cambia obviamente esto, porque ahora si yo en lugar de decir que he trabajado con compañeros digo que no, me sugiere qué ha sido más difícil para tu alumnado, perdón, qué criterio has seguido para formar los grupos. He dicho que a veces, pues, con el número de dispositivos que tengamos es suficiente, ¿vale? Y las otras preguntas son iguales. Disculpa. Y yo creo que hasta aquí. Comentaros que el próximo seminario web será el próximo 1 de diciembre, que en él se explicará la segunda jornada de Código Escuela 4.0, que como en otras ocasiones se enviará un email la semana anterior recordándoos y dándoos el enlace al que acudir. Recordaros de nuevo que el último día para entrega de evidencias de la actividad 1 es el próximo miércoles 22, que no recogeremos evidencias después. Recordaros también que toda la información del acompañamiento está en la web de Código Escuela, el calendario, los vídeos, los recursos, que esta actividad es con Scratch, que pueden tener cuenta ya para ir grabando los trabajos, que hay que descargarse un fondo, que es bastante sencillo, lo habéis visto, pero que os centréis en que sea en PNG y no en zip, para que no sea un poco más difícil, que solo utilizaremos 4 tipos de bloques, los de evento, control, movimiento y apariencia. Y creo que no me olvido de nada más, que de nuevo quiero agradecer vuestra participación, y que espero que esta experiencia sea positiva, que sea súper enriquecedora para todos, no solo para vosotros como docentes, sino para vuestro alumnado y también para el mentor o mentora que os acompañe. Y si no tenemos nada más, pues en este momento daría por finalizado el seminario web relacionado con la actividad número 2, que es Nos convertimos en un personaje animado, y con el que realizaremos una planificación de una ruta segura, pero con Scratch, en lugar de sobre papel, como hicimos con el alumnado en la sesión anterior. Si no tenéis más dudas, lo doy por finalizado y lo dicho. Muchísimas gracias por acudir con nosotros y por seguir formando parte de este proyecto que nos llena tantísimo. Que paséis una buena tarde.